Algo buscaba en mi cuarto en Semana Santa. Gato macabro. Quiero compartirte algo que me pasó cuando era niño, más o menos entre los 10 y 12 años. Han pasado casi 15 años desde aquella noche, pero mis hermanos y yo todavía la recordamos. Fue una experiencia muy extraña que ocurrió en Miércoles Santo. Esa noche estábamos en la sala de la casa mi mamá, mis dos hermanos menores y yo, viendo uno de esos programas que pasan en televisión abierta durante Semana Santa, sobre la vida de Cristo. Recuerdo que ya era tarde, como las 11 de la noche, pero nosotros seguíamos muy atentos al programa. Todo se sentía tranquilo. Afuera no se escuchaba nada, y dentro de la casa solo estaba el sonido de la televisión. Después de un rato, mi mamá nos dijo que ya era hora de dormir. Nosotros obedecimos y nos fuimos los tres al cuarto donde dormíamos juntos en ese tiempo. Pero como todavía seguíamos interesados en el programa, encendimos otra vez la televisión, aunque con el volumen muy bajito y la luz apagada, para que no se dieran cuenta de que seguíamos despiertos. Terminó el programa y apagamos la tele. Nos quedamos acostados un momento, en silencio, todavía pensando en todo lo que habíamos visto. Recuerdo que incluso empezamos a hablar un poco sobre el sufrimiento de Cristo y todo lo que, según la religión, pasó en esos días. Éramos niños, pero esa noche el ambiente ya se sentía distinto, como más serio. No había pasado mucho tiempo cuando tocaron la puerta del cuarto. Los tres pensamos lo mismo, que era mi mamá, que venía a regañarnos por seguir despiertos. Así que guardamos silencio de inmediato, esperando a que se fuera. Pero no volvieron a tocar. Y entonces empezó lo raro. Primero escuchamos un sonido muy suave en la televisión apagada. Era como ese tronido leve que a veces hacen las pantallas, como chispitas de electricidad estática. No le dimos tanta importancia al principio, pero luego el ruido volvió. Fue ahí cuando los tres nos quedamos atentos. Después comenzó a oírse algo en la parte de arriba del ropero. Ahí teníamos varias bolsas de plástico desechables donde guardábamos cosas viejas, sombreros, telas y otras cosas que ya casi no usábamos. El sonido era clarísimo. Parecía como si alguien estuviera metiendo las manos entre las bolsas, buscando algo con desesperación. No sonaba a una bolsa movida por el aire. Sonaba como si alguien revolviera entre ellas. Lo primero que pensé fue que quizá era un ratón. Aunque me pareció raro, porque en esa casa casi nunca había, sobre todo porque siempre hemos tenido gatos. De hecho, en ese momento teníamos uno acostado con nosotros en la cama. Entonces lo soltamos para que fuera hacia el ropero. Recuerdo muy bien ese momento. Con la poca luz de la luna entrando por la ventana, apenas se alcanzaba a ver el cuarto. El gato caminó unos pasos, se quedó completamente quieto mirando hacia arriba, justo hacia donde venían los ruidos, y luego, de la nada, se regresó con nosotros. Eso me extrañó muchísimo. Ese gato no era cariñoso. Normalmente, si lo molestábamos, se iba a dormir debajo de la cama o se alejaba. Pero esa vez no hizo eso. Volvió con nosotros, como si tampoco quisiera acercarse a lo que estaba en el ropero. Después de eso, una mesa de madera que teníamos en el cuarto empezó a moverse. No fue una vibración leve ni algo que pudiera confundir con otra cosa. Se escuchó claramente cómo crujía y chillaba la madera mientras se mecía. Los tres lo escuchamos. No dijimos nada en ese momento, pero sabíamos perfectamente que todos estábamos oyendo lo mismo. Yo recuerdo sentir miedo, y también mucha curiosidad. Hasta la fecha no soy una persona que crea fácilmente en lo paranormal, pero esa noche hubo demasiadas cosas ocurriendo una tras otra como para decir que todo fue imaginación. El ambiente del cuarto se volvió pesadísimo. Nadie quería hablar. Y entonces, de pronto, todo se calmó. Lo único que sentimos después fue como si una corriente de aire pasara suavemente por el cuarto en dirección a la puerta. No fue un viento fuerte, solo una sensación breve, muy clara. Como si algo hubiera cruzado el cuarto y hubiera salido. Justo en ese momento, o quizá apenas unos segundos después, sonó el reloj de la sala marcando las 12 de la madrugada. Ya era Jueves Santo. Los tres nos quedamos helados. Recuerdo que nos volteamos a ver en la oscuridad, tratando de entender qué acababa de pasar. Mis hermanos estaban muy asustados. Yo también lo estaba, aunque más que nada me sentía confundido. Empezamos a preguntarnos entre nosotros si de verdad habíamos escuchado lo mismo, y cada uno confirmó los ruidos, la puerta, la televisión, las bolsas, la mesa, esa especie de viento al final. A la mañana siguiente le contamos todo a mi mamá. Ella se quedó muy seria al escucharnos. Pensó que quizá habíamos soñado, pero cuando vio que los tres le contamos exactamente lo mismo, se asustó.
Lo único que nos dijo fue que ella nunca fue a tocarnos la puerta. De hecho, según nos contó, apenas nos habíamos ido a acostar cuando ella misma se quedó dormida. Desde entonces aquello quedó como un recuerdo extraño en la familia. Nunca supimos qué fue. Nunca volvió a pasar algo igual de claro en ese cuarto. Pero cada vez que llega la Semana Santa, mis hermanos y yo terminamos hablando de esa noche. Y siempre coincidimos en lo mismo, todo se sentía como si alguien, o algo, hubiera entrado desesperado al cuarto buscando una cosa específica. Y hasta hoy seguimos sin saber qué era. El diablo nos esperó en la presa en Semana Santa. Hola, esta es una anécdota muy loca y aterradora que me sucedió en Semana Santa, y que las personas que lo vivimos ya somos adultos y nos sigue dando mucho miedo. Esto pasó en el año 2004, cuando yo tenía 8 años y mi hermano 12. Siempre andábamos juntos porque éramos los más pequeños de la familia, y nos encantaba ir a visitar a nuestra abuela, la mamá de mi mamá. Ella vivía en Paseos de la Montaña, una colonia de Lagos de Moreno, Jalisco, en la zona de los Altos. Como su nombre lo dice, estaba en una parte muy alta del municipio, rodeada de cerros, barrancos y monte. Para nosotros ir con ella era una felicidad enorme. Del lado derecho de la casa, hacia abajo, todo era cerro. Más abajo había un barranco, cuevas escondidas entre nopales y ramas, y una especie de presa grande que se formaba cuando llovía. Mi hermano, un primo y yo siempre bajábamos a explorar por ahí como si fuéramos aventureros. Nos encantaba meternos entre las espinas, descubrir cuevas y llegar hasta el agua. Por eso siempre queríamos ir a casa de la abuela en vacaciones. Una vez, en Semana Santa, un sábado, nos tenían prohibido ver televisión o escuchar música porque, según los mayores, eran días de luto y respeto. Nosotros estábamos aburridos, así que decidimos escaparnos un rato para bajar al cerro. Agarramos unas cañas, según nosotros para pescar en la presa, y salimos emocionados. Pero apenas íbamos saliendo, mi abuela empezó a gritarnos desde la puerta que nos regresáramos. Nos decía que no bajáramos al barranco, que en esos días santos no se debía andar jugando en el cerro. Recuerdo perfectamente sus palabras. Nos gritó que los demonios andaban sueltos, tentando a los incrédulos, y que si seguíamos nos iban a dar una buena arrastrada. Mi primo se empezó a reír de ella. Nos volteó a ver a mi hermano y a mí, dijo que la abuela estaba loca, que no sabía lo que decía, y nos pidió que siguiéramos caminando. Mi hermano y yo dudamos un poco, pero las ganas de llegar a la presa pudieron más. Así que ignoramos a la abuela, aunque ella siguió gritándonos desde lejos que regresáramos, como si de verdad supiera algo que nosotros no. Bajamos entre ramas, espinas y nopales, con un calor seco. El clima estaba sofocante. Cuando por fin llegamos a la presa, algo nos hizo sentir incómodos de inmediato. Todo alrededor se veía raro, muy callado. Nunca habíamos visto ese lugar así. Ni pájaros, ni ruido de insectos, ni una sola ráfaga fresca. Era como si todo estuviera muerto. Aún así, nos pusimos a intentar pescar. Pasó un rato y no agarrábamos nada. Ya estábamos cansados, acalorados y con sed. Entonces mi primo empezó a caminar solo, alejándose poco a poco de nosotros. Le gritamos que a dónde iba, que ya mejor nos regresáramos, pero no nos hacía caso. Ni siquiera volteaba. Seguía avanzando, como si alguien lo estuviera llamando desde más adelante. Mi hermano se enojó y fue tras él para detenerlo. Cuando lo alcanzó y quiso agarrarlo del brazo, mi primo se volteó y le dijo con una voz horrible, una voz gutural: «No me toques». Y en ese momento lo aventó con una fuerza completamente anormal. Mi hermano salió disparado hacia atrás y cayó contra una piedra, golpeándose fuerte la espalda. Yo corrí para ayudarlo a levantarse, pero cuando volteamos hacia mi primo vimos algo que hasta hoy me cuesta trabajo describir. A su alrededor empezó a formarse un remolino de tierra. Primero fue pequeño, pero en segundos se volvió enorme. El viento seco levantaba polvo, hojas, ramas y espinas. El remolino rodeó a mi primo por completo y empezó a levantarlo del suelo. Yo recuerdo perfectamente su cara en ese momento, ya no se estaba riendo. Había salido del trance en el que estaba y ahora gritaba desesperado que lo ayudáramos. Pero no podíamos acercarnos. El aire nos golpeaba la cara con tanta fuerza que casi no podíamos abrir los ojos. Mi primo quedó suspendido más de medio metro sobre el suelo, atrapado en ese remolino, girando entre tierra y ramas secas. Fueron apenas unos minutos, pero a nosotros nos parecieron eternos. Y entonces en la superficie de la presa,
Justo detrás del remolino, vimos un reflejo oscuro moverse sobre el agua. No era el reflejo de ninguno de nosotros. Era una figura alta, quieta, con algo parecido a cuernos. Se veía deformada por el movimiento del agua, pero ese reflejo era suficiente para entender que esa cosa no era humana. Parecía estar observándonos desde el otro lado de la presa. Y aunque no se le distinguía bien el rostro, daba la impresión de mirarnos con burla. En ese instante el remolino se detuvo de golpe. Mi primo cayó al suelo de un fregadazo, todo lleno de espinas, tierra y ramas. Empezó a llorar con desesperación y corrió hacia nosotros. Nos abrazó diciendo que no sabía qué había pasado, que sentía que algo lo había llamado desde el agua. Los tres estábamos en shock. Nos levantamos como pudimos y empezamos a correr cerro arriba en dirección a la casa de mi abuela. Mientras subíamos, escuchábamos risas. Risas graves, guturales, burlonas. Sonaban entre las ramas. Solo nos decíamos entre nosotros que no volteáramos, que siguiéramos corriendo, que ya casi llegábamos. Pero el camino se hizo eterno. Las risas no paraban, y además sentíamos que algo negro se movía entre los matorrales, siguiéndonos sin perder distancia. Era una presencia pesada, maligna. Cuando por fin llegamos cerca de la cima, ya casi a la altura de la casa de la abuela, mi hermano, temblando pero valiente, se detuvo, volteó y nos dijo: «Ahora sí. Volteen». En ese momento salieron mi abuela y mi mamá, que venían a buscarnos. Y todos lo vimos. Allá abajo, entre la tierra levantada y la oscuridad del cerro, estaba parado un caballo negro enorme, inmóvil, con ojos rojos que parecían brasas encendidas. Nos miró por unos segundos, soltó un relincho espantoso y luego salió corriendo cerro abajo, levantando polvo, hasta desaparecer entre el monte como si se lo hubiera tragado la tierra. Mi abuela empezó a rezar en cuanto lo vio. Nosotros llegamos llorando y sin poder hablar bien del miedo. Han pasado muchos años desde entonces, pero jamás olvidamos lo que pasó aquel día. Desde entonces, en mi familia nadie se atreve a meterse al cerro en Semana Santa. Y cada año recordamos lo mismo. Si una abuela te advierte que no salgas en días santos, más vale hacerle caso. La figura de la cruz nos siguió en Semana Santa. Hola, quiero compartir una historia que me pasó en Semana Santa del 2024 y que hasta el día de hoy no puedo olvidar sin que me dé un ataque de miedo. No sé exactamente qué fue lo que vimos esa noche, pero ya no vuelvo a salir de madrugada en esos días, y mucho menos cerca de la barranca. Pasó un martes de Semana Santa. Yo tenía una amiga con la que salía mucho en ese tiempo. Los dos teníamos la mala costumbre de salir de noche a hacer graffiti por las calles del pueblo. Nos gustaba caminar cuando todo estaba solo, porque a esas horas ya no pasaban carros, no había gente y era más fácil movernos sin que nadie nos molestara. Aquella noche nos pusimos de acuerdo para salir cerca de las 12 de la madrugada. El pueblo ya estaba completamente callado. Nos fuimos caminando por varias calles, platicando normal, cargando nuestras cosas, buscando alguna pared donde pintar. Todo iba tranquilo al principio, hasta que escuchamos una voz. Fue una voz clara, no fuerte, pero sí lo bastante cercana para que los dos la oyéramos sin problema. Lo raro fue que esa voz dijo el nombre de mi amiga. Los dos nos quedamos quietos. Ella me volteó a ver de inmediato, como buscando confirmar si yo también lo había escuchado. No había nadie. La calle estaba completamente vacía. No se veía movimiento en ninguna ventana, no había carros estacionándose, ni gente escondida, ni borrachos, ni nada. Solo nosotros dos bajo la poca luz de los focos del pueblo. Yo traté de calmarla y le dije que tal vez alguien nos estaba jugando una broma. Pero la verdad es que a mí también me dio mala espina. Sobre todo porque la voz no sonó como si viniera de una casa. Sonó como si hubiera salido de la misma oscuridad. Aún así, seguimos caminando. Fuimos bajando poco a poco hacia una barranca que lleva hasta las vías del tren. Ese lugar de noche ya de por sí se siente pesado. Es un camino de tierra, con maleza, piedras y partes donde los árboles tapan casi toda la luz. De día parece un lugar tranquilo pero de madrugada parece otro sitio. Mientras avanzábamos, el silencio se volvió más raro, más incómodo, como si algo estuviera esperando. Entonces empezamos a escuchar cadenas. Primero fue un sonido metálico, arrastrado, como si alguien jalara algo pesado sobre el suelo. Nos volvimos a mirar, y ya ninguno quiso hacerse el valiente. Tratamos de ubicar de dónde venía el ruido, pero se escuchaba extraño, como si rebotara entre la barranca. A ratos parecía adelante,
luego atrás, luego a un lado. Era el sonido de unas cadenas gruesas, de esas antiguas, arrastrándose despacio. Mi amiga ya quería regresarse, pero yo, no sé si por necio o por curiosidad, le dije que avanzáramos un poco más, solo para ver si era alguien del pueblo haciendo algo raro. Ese fue el error. Seguimos bajando y fue ahí cuando lo vimos. A unos metros, en medio del camino, iba una persona caminando lentamente. Muy lentamente. No corría, llevaba una cruz al hombro, grande, de madera, y por cómo la arrastraba se escuchaba ese rechinido seco, ese ruido pesado de la madera raspando el suelo. A cada paso también sonaban las cadenas. No pudimos verle la cara. Tenía el cuerpo inclinado hacia adelante por el peso de la cruz, y la poca oscuridad de la barranca no dejaba distinguir su rostro. Solo era una silueta alta, cargando esa cruz como si estuviera condenada a llevarla. En ese instante sentí un frío horrible en el estómago. No era una persona normal. No sé cómo explicarlo, pero uno a veces siente cuando algo está mal, y aquello estaba mal de una forma que no puedo describir. Nos quedamos paralizados unos segundos. Entonces la figura se detuvo. Y se quedó quieta. Y en cuanto esto pasó, las cadenas empezaron a oírse más cerca, aunque esa cosa no parecía estar moviéndose. Mi amiga me agarró del brazo con fuerza y me dijo que corriéramos. Y eso hicimos. Nos echamos a correr con todo lo que pudimos. Mientras subíamos otra vez por el camino, las cadenas seguían sonando detrás de nosotros. Cada vez más cerca. Y junto a ese sonido venía el arrastre de la madera sobre la tierra y las piedras. Era como si esa cosa nos estuviera siguiendo sin necesidad de correr. A veces el ruido parecía estar a varios metros, y al siguiente segundo sonaba casi encima de nosotros. Yo no quise voltear. Mi amiga tampoco. Corrimos por las calles del pueblo como locos hasta llegar a mi casa. Entramos azotando la puerta y apenas alcanzamos a cerrar cuando escuchamos el primer golpe. Tocaron la puerta. No fue un toquido normal. Fue un golpe de terror, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Para ese momento ya eran casi las 3 de la madrugada. Mi amiga ya estaba llorando. Yo sentía que se me salía el alma del cuerpo. No sabíamos qué hacer. No queríamos asomarnos por la ventana. No queríamos abrir. Solo nos quedamos en silencio, escuchando cómo seguían tocando. Entre golpe y golpe, alcanzábamos a oír otra vez ese ruido de cadenas, despacio, justo afuera. Entonces empezamos a rezar. Rezamos como pudimos, con miedo, casi trabándonos al hablar. Yo nunca he sido alguien demasiado religioso, pero esa noche fue lo único que se me ocurrió. Mi amiga estaba temblando y repetía las oraciones una y otra vez. Mientras lo hacíamos, los golpes siguieron unos segundos más. Y luego todo se quedó en silencio. Un silencio completo. No se escucharon pasos alejándose. Tampoco se escuchó la madera. No se escucharon las cadenas. Nada. Esperamos hasta que empezó a amanecer para atrevernos a salir. Cuando abrimos la puerta no había nadie. La calle estaba vacía. Pero afuera, sobre la tierra, sí se alcanzaban a ver unas marcas arrastradas, como si algo pesado hubiera sido jalado hasta la entrada. Nunca volvimos a bajar a esa barranca en Semana Santa. Y hasta la fecha sigo pensando lo mismo. Aquella madrugada no nos topamos con una persona haciendo una penitencia. Nos topamos con algo que no debían dar suelto a esa hora. El Cristo que vomitó sangre. Hola gato macabro, esta historia me pasó hace algunos años y todavía hoy se me erice la piel. Lo que voy a relatar ocurrió durante Semana Santa, dentro de una iglesia donde yo ayudaba desde joven. He visto muchas cosas raras en templos, sobre todo en esas fechas, cuando el ambiente se siente distinto, pesado, como si todo estuviera cargado de algo. Pero nada se compara con lo que pasó aquella noche con la imagen del Cristo. Todo ocurrió un miércoles santo. Desde temprano la iglesia había estado llena de movimiento. En Semana Santa siempre hay más trabajo, limpiar imágenes, mover arreglos, acomodar bancas, preparar manteles, revisar veladoras, cirios, todo. Yo ayudaba en lo que me pidieran porque desde hacía tiempo apoyaba y me tenía en confianza. Ese día el padre estaba ocupado organizando varias cosas para el Viernes Santo, así que a varios nos tocó quedarnos hasta tarde. Desde que oscureció, el ambiente empezó a sentirse raro. No sé si era por el cansancio o por lo silenciosa que se pone una iglesia de noche, pero había algo incómodo en el aire. Varias veces, mientras llevaba cosas de un lado a otro, me dio la impresión de que alguien caminaba detrás de mí.
Yo me detenía, me volteaba, y no había nadie. Solo el eco del templo, las veladoras encendidas y ese olor a incienso viejo mezclado con madera. Uno de los muchachos que también estaba ayudando me dijo que desde hacía rato se escuchaban golpecitos en la parte del aposentillo, como si alguien tocara desde adentro. Nos reímos nerviosos y dijimos que seguramente era la madera asentándose o alguna imagen mal acomodada. Pero la verdad es que ninguno quiso ir solo a revisar. Más tarde, cuando ya casi no quedaba gente, empezó a pasar algo todavía más inquietante. Las velas del lado izquierdo del altar comenzaron a apagarse solas. No todas, pero sí varias. Las volvíamos a encender y al rato una o dos aparecían apagadas otra vez. No había corriente de aire. Las puertas estaban cerradas. Incluso el padre comentó que era extraño, aunque trató de restarle importancia. Como a eso de las 9 o 10 de la noche, la iglesia quedó mucho más vacía. Solo estábamos el padre, 2 personas más ayudando y yo. Afuera ya todo estaba oscuro y callado. Adentro apenas se escuchaba el roce de las escobas, el arrastrar de una banca o el eco de nuestros pasos. Fue entonces cuando me pidieron mover al Cristo del aposentillo para colocarlo en su carrusel, porque ya se estaba preparando todo para los actos del Viernes Santo. Yo ya había ayudado antes a mover imágenes religiosas, así que no me dio miedo al principio. Entré al lugar donde estaba el Cristo. Recuerdo perfectamente que la imagen se veía más sombría con esa luz tenue. El rostro tenía una expresión muy seria, y por alguna razón, al verlo de cerca, sentí un escalofrío. Como si entrar ahí en ese momento hubiera sido mala idea. Mientras me preparaba para moverlo, se escuchó un crujido fuerte arriba, en el techo del templo. Todos lo oyeron. El padre incluso salió a ver si había algún gato o algo caminando, pero no encontró nada. Después de eso, el silencio volvió, pero ya nadie estaba tranquilo. Entre 2 personas y yo acomodamos la imagen y la llevamos con cuidado hasta donde debía quedar. El padre estaba cerca, terminando de cambiarse y revisando otras cosas. Había algunas personas más mirando, porque en esos días siempre hay quien se queda observando o ayudando en silencio. Entonces pasó. En cuanto terminé de meter al Cristo en su carrusel, algo cambió en el ambiente. Lo digo así porque no encuentro otra forma de explicarlo. Sentí un frío instantáneo, como si una corriente helada hubiera atravesado el templo. Una de las señoras soltó un Jesús bendito en voz baja, casi sin pensarlo. Y de pronto, del rostro de la imagen empezó a salir un líquido rojo oscuro. Primero fue poco, apenas un hilo que bajó desde la boca. Yo pensé que estaba viendo mal. Creí que era pintura, humedad, cera sucia, cualquier cosa. Pero en segundos ese líquido se volvió más abundante y comenzó a escurrir claramente como si el Cristo estuviera vomitando sangre enfrente de todos. La gente empezó a gritar. Una mujer cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta. Otra se persignó llorando. Yo me hice hacia atrás del puro susto porque lo vi perfectamente. El líquido espeso salía de la boca de la imagen y manchaba la parte del pecho y la base donde estaba colocada. Nadie se atrevía a tocarlo. Nadie entendía qué estaba pasando. El padre se acercó muy impresionado. Se quedó mirando varios segundos, inmóvil, y luego dijo algo que hizo que todos se alteraran más. Dijo que eso podía ser un milagro. En cuanto pronunció esa palabra, el ambiente se volvió todavía más intenso. Algunos comenzaron a llorar, otros a rezar más fuerte, y en cuestión de minutos ya había personas diciendo que estaban presenciando una señal divina en plena Semana Santa. Después de que la imagen dejó de expulsar ese líquido, las luces del templo comenzaron a fallar. No se apagaron por completo, pero parpadearon varias veces. Lo suficiente para que por un momento el interior de la iglesia quedara iluminado a ratos, como si algo respirara en la oscuridad. En uno de esos parpadeos, juro que vi una sombra alargada reflejada cerca del altar mayor, como si alguien estuviera parado ahí observando. Cuando la luz se estabilizó, ya no había nada. Nadie quiso quedarse solo esa noche. El padre decidió que entre varios limpiaríamos lo más urgente y cerraríamos el templo más tarde de lo normal. Pero mientras seguíamos ahí, empezaron a escucharse ruidos raros por toda la iglesia. Un rechinido constante en una de las bancas del fondo, aunque nadie estaba sentado ahí. Una señora dijo que sintió que algo le rozó el hombro cuando pasaba cerca de un confesionario. Yo ya no me sentía en paz. Lo que había pasado con el Cristo era demasiado fuerte, pero además la iglesia entera parecía distinta después de eso. Como si al mover esa imagen o al colocarla en su sitio hubiéramos alterado algo que debía permanecer quieto. Cuando por fin cerramos, ya era muy noche. Salimos casi juntos, nadie queriendo irse solo. Hasta la fecha no sé si lo que ocurrió fue un milagro, o algo oscuro. Lo único que sé es que esa noche, dentro de la iglesia, algo pasó. Y desde entonces nunca he vuelto a mirar una imagen de Cristo del mismo modo.
La Virgen Blanca de la carretera me salvó. Saludos a toda la comunidad del Gato Macabro. Me llamo Mariela y les quiero contar algo que me pasó hace unos años y que todavía me pone la piel chinita. Yo vivo en una zona de Yucatán, en una comunidad pequeña y de noche la carretera queda sola, oscura y silenciosa. Aquí no hay muchas casas juntas ni tiendas abiertas hasta tarde. Cuando cae la madrugada, lo único que se escucha es el viento entre los árboles. Cerca de mi casa, a la orilla de la carretera, hay una capillita pequeña de cristal, no una iglesia grande ni nada así. Es de esas vitrinas que la gente pone en recuerdo de algo o por devoción, y adentro tiene una Virgen Blanca, sencilla, y ya algo gastada por el tiempo. Mi mamá siempre me decía que cuando pasara la noche por ahí me persignara, porque esa virgencita cuidaba el camino. Nunca fui muy devota, la verdad, pero sí le tenía respeto. En ese tiempo yo trabajaba en un restaurante que cerraba tarde. A veces salía a la medianoche, a veces más tarde, dependiendo de cómo estuviera el trabajo. Como no siempre había quien me recogiera, yo regresaba caminando una parte del camino hasta donde empezaban las casas de la comunidad. Ya estaba acostumbrada. Me daba miedo, sí, pero era de esas cosas que una terminó haciendo por necesidad. Esto pasó en Semana Santa, una noche que terminé de trabajar más o menos a las 2 de la madrugada. Recuerdo bien que era una de esas madrugadas pesadas. No había carros pasando, no había ruido de motos ni de gente. Todo estaba demasiado callado. Desde que salí del trabajo traía una sensación fea, como si algo no estuviera bien. No sabría explicarlo, pero las mujeres sabemos cuando algo nos pone en alerta. Empecé a caminar por la carretera con mi bolsa colgada y el celular en la mano, más por sentirme acompañada que por otra cosa, porque en esa zona a veces ni señal hay. Apenas había avanzado unos minutos cuando escuché pasos detrás de mí. No volteé de inmediato. Primero traté de convencerme de que tal vez era otra persona que iba para la misma dirección. Pero los pasos siguieron. Eran dos ritmos distintos, como si fueran dos personas caminando a cierta distancia, sin prisa, pero sin dejar de avanzar. Ahí fue cuando sentí un hueco en el estómago. Volteé un poco, disimulando. Eran dos hombres. No alcancé a verles bien la cara porque la carretera estaba muy oscura, pero sí distinguí sus siluetas. Venían caminando detrás de mí, separados uno del otro, como si no quisieran parecer juntos. Cuando una mujer va sola de madrugada, nota ese tipo de cosas. Sentí clarito que algo malo me iba a pasar. Apreté el paso. Ellos también. No corrían, pero acortaban la distancia. Yo empecé a rezar en mi mente. No una oración completa, solo pedacitos de cosas que me enseñó mi mamá. Virgencita, acompáñame. Por favor, no me dejes sola. Sentía las piernas cada vez más pesadas. Ya me faltaba poco para llegar a la parte donde está la capillita de cristal con la Virgen Blanca, justo al borde de la carretera, cerca de donde empieza el monte que da hacia mi casa. Fue ahí cuando pasó. Escuché una voz de mujer, tranquila, cerquita de mí. No tengas miedo, yo te acompaño. Yo me sobresalté horrible porque no había escuchado pasos delante ni a un lado. Solo de pronto esa mujer ya estaba caminando junto a mí. Era una señora de blanco. No completamente vestida de blanco, pero sí traía como un rebozo o una tela larga. No le vi bien la cara. Lo recuerdo mucho porque en ese momento sentí alivio, pero también una clase de extrañeza muy fuerte. Ella caminaba a mi lado con una calma que no era normal para esa hora ni para ese lugar. Yo apenas alcancé a decirle gracias. Entonces escuché un ruido atrás, como de pasos torpes, de alguien frenando de golpe sobre la grava. Volteé. Los dos hombres estaban quietos a media carretera. Y luego salieron corriendo. Pero no corriendo para esconderse o para cambiar de rumbo. Corrieron como si hubieran visto algo espantoso. Uno incluso se tropezó al dar la vuelta. Se fueron de casi desesperados, perdiéndose en la oscuridad por donde habían venido. En ese momento sentí un frío por todo el cuerpo. Porque si habían visto algo tan feo como para huir así. ¿Qué era? Volteé de inmediato hacia la mujer que venía conmigo. Y ya no estaba. No la vi cruzar la carretera. Simplemente ya no estaba a mi lado. Me quedé parada justo frente a la capillita. Entonces vi movimiento dentro del cristal. Fue algo rapidísimo, pero clarísimo. Como si una sombra blanca o una forma humana se deslizara hacia dentro de la vitrina. No sé cómo decirlo sin que suene inventado, pero fue como ver que algo entraba en la capillita. Me acerqué temblando, casi sin respirar. Y allí estaba la Virgen Blanca. Quietecita, intacta, con su manto claro y su rostro inclinado. Pero esa noche la vi distinta. No sé si fue por el susto,
por la luz de la luna o por lo que acababa de pasar, pero juraría que el vidrio estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado ahí. Además, había un olor tenue a flores, como a azucenas o a perfume viejo, que antes no estaba en el aire. Yo empecé a llorar ahí mismo. Lloraba porque entendí, o quise entender, que alguien me había cuidado. Que si esos hombres salieron huyendo de esa manera fue porque no me vieron sola. Me persigné y corrí hasta mi casa. Cuando llegué, mi mamá abrió la puerta y me encontró pálida, temblando. Le conté todo como pude. Ella no se sorprendió tanto como yo esperaba. Me dijo algo que jamás me olvidó. Te acompañó la Virgencita del Camino. Yo no quise discutirle nada. Esa noche dormí con la luz prendida. Los días siguientes no pude pasar sola por ese tramo sin que me diera ansiedad. Y desde entonces, cada vez que regreso tarde, aunque sea en carro, siempre volteo a ver esa capillita. Con el tiempo me fijé en algo raro. A veces, en Semana Santa, la figura de la Virgen parece más blanca que de costumbre. Como si el color le cambiara. Y una vecina mayor me contó que no soy la única. Que hace años otra muchacha del rumbo también dijo que una mujer la acompañó cuando sintió que la iban siguiendo. Y que al final la vio desaparecer justo en ese mismo lugar. Yo no sé si fue un alma buena o de verdad la Virgen de la capillita cuidándome. Lo único que sé es que cada Semana Santa le dejo una flor blanca en esa vitrina. Porque aunque no me crean, yo sé que esa noche alguien salió a caminar conmigo.